Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es desde una región de Valparaíso con mucho sol, buena temperatura, lleno de turistas, en este momento de verano, una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria, www.vertefeuille.cl y Bar Inglés en la ciudad de Valparaíso. Por ahora nos vamos a Alemania, en donde sabemos que Angela Merkel, canciller en Alemania, es el jefe de Estado. Angela Merkel no obtuvo mayoría en las últimas elecciones parlamentarias, por lo que no ha podido formar un gobierno que cuente con el apoyo de la mayoría, lo que le impide legislar y también le impide gobernar realmente esa potencia de la Unión Europea. Logró Angela Merkel un pacto con la socialdemocracia alemana, el partido más opositor de Angela Merkel. Logró un pacto para crear una mayoría parlamentaria que permita gobernar el país hasta las próximas elecciones. Esto muestra que frente a un mal mayor, frente a un peligro que se dio en Alemania con el aumento electoral de los partidos o las listas neonazis o neofascistas, el país entero, izquierda y derecha, se han unido en el Parlamento para cerrar la puerta al neofascismo, cerrar la puerta a la extrema derecha, nacionalista, racista, xenófoba, y que plantea, entre otras cosas, el retiro de la Unión Europea. Izquierda y derecha en una gran nación se unen para continuar con la democracia alemana y para continuar con la presencia y el liderazgo alemán en la Unión Europea, un ejemplo tal vez a seguir en varios países de la Tierra. En Kabul, Afganistán, un atentado en un hotel de lujo dejó 6 muertos y fue reivindicado por Daesh. Daesh continúa haciendo daño, Daesh continúa promocionando el terrorismo en el mundo, pero hay un cambio. Las acciones terroristas de Daesh se han desplazado geográficamente, han intentado terrorismo en Irak, han intentado terrorismo en el sur de Turquía, más bien en lo que se llama el país kurdo, y ahora en Afganistán. O sea, se desplaza la acción de Daesh hacia países con mayoría musulmana. Esto es porque Daesh decidió estratégicamente cambiar su terreno de acción, su teatro de actividades terroristas, o es gracias a la política de defensa, de inteligencia y de control del terrorismo desarrollado por los países de la Unión Europea, que era el terreno de acción de Daesh, y vemos que ya desde hace varios meses, pronto un año, que no hay atentados terroristas ni de Daesh ni de ningún otro grupo terrorista en el territorio de la Unión Europea. ¿Se fueron voluntariamente de Europa o Europa logró vencerlos con su política antiterrorista que usó la inteligencia y la investigación y la protección del territorio de la Unión? A su vez, en Irak, donde también ha actuado Daesh y estuvo ocupando las provincias del norte de Irak, también llega la mano dura y una ciudadana alemana, miembro de Daesh, fue apresada en alguno de los combates que hubo entre Daesh y el ejército regular de Irak, fue apresada, condenada a muerte y ejecutada. Por consiguiente, también vemos que en el Golfo Pérsico
empieza a subir el tono contra el terrorismo y se aplica entonces en el caso de una ciudadana alemana, miembro de Daesh, que fue ejecutada. En nuestra América del Sur tuvimos la visita del Papa Francisco, Chile y Perú, una visita que creó varias controversias, una visita que creó varios comentarios, sobre todo después del perdón con vergüenza que pidió el Papa en el Palacio de Gobierno de Chile, el Palacio de la Moneda, por las violaciones a menores por parte de, cito, ministros de la Iglesia Católica. El Papa pidió perdón, pero no tomó, a pesar de las enormes solicitudes que recibió, no tomó medidas contra uno de los culpables encubridores, el obispo de Osorno, Monseñor Barros, y lo mantuvo en su cargo. Lo mantuvo en su cargo suspenso, puesto que en el avión de regreso a Roma el Papa finalmente se retractó de haber pedido pruebas, declarando que habían presunciones importantes y serias de que efectivamente el obispo Barros hubiera participado de estos actos de violaciones y de abusos sexuales contra menores por parte del sacerdote Caradima. El hecho es que ya el domingo que acaba de pasar, el obispo de Osorno Barros no ofició la misa dominical, que tradicionalmente es oficiada por el obispo, y la diócesis de Osorno declaró que el obispo iba a estar ausente por varios meses de su cargo de obispo. Fue destituido en silencio, fue castigado en silencio, fue trasladado a otra misión pastoral en silencio. El hecho es que el Papa no aceptó destituirlo, pero en silencio lo alejó de su catedral. El Papa estuvo en Chile, en donde no recibió el apoyo popular que se esperaba. Se calcula que en cada una de las misas que realizó solo se juntó la mitad de las personas, de los feligreses que se esperaban. Sin embargo, en territorio de la Araucanía, el Papa saludó al pueblo mapuche, los invitó a participar en la ceremonia que se hizo en la misa con ritos mapuches al comienzo de esta misa, y concluyó diciendo con palabras de Violeta Parra que Arauco tiene una pena, etc. Un gran apoyo del Papa a la causa de los mapuches en la Araucanía, terminando de expresar que hasta las causas más nobles se envilecen con la violencia. Alta razón tiene el Papa, es cierto, las causas más nobles se transforman en viles cuando tienen uso de la violencia. En Perú, aparentemente, la visita del Papa fue mucho más masiva y participó la clase política, clase que no participó en la visita en Chile. La clase política no estuvo presente en la visita del Papa en Chile, salvo en aquellas ceremonias oficiales en donde algunos miembros de la clase política, como el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, etcétera, tienen que estar por protocolo. Si no, aparentemente la clase política se borró de participar en la visita papal. Por el contrario, en Perú la clase política lo acompañó durante, incluyendo al presidente Kuczynski, lo acompañó durante toda su visita. Viaje de regreso del Papa, que se retractaba de haber pedido pruebas y que habían suficientes presunciones como para creer
que efectivamente el obispo Barros estuvo presente en las violaciones de menores. Sigamos en América del Sur, en Chile se abrió el foro APEC China, sin participación de jefes de Estado, salvo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que estuvo presente en la inauguración, con discurso del canciller chileno Heraldo Muñoz, y con participación de todos los gobiernos de la APEC, es decir, todos los gobiernos de lo que se llama América Latina y el Caribe, y invitado especial China, con el objeto de intensificar y incrementar las relaciones comerciales entre China y los países latinoamericanos. El acusado de esta inauguración fue Donald Trump, puesto que todas las intervenciones condenaron su decisión de abandonar el Tratado del Pacífico, tratado comercial, junto a otros tratados, y sobre todo de querer abandonar los acuerdos de París sobre el medio ambiente y la reducción del calentamiento global de la Tierra. Sigue el foro APEC y con un tema interesantísimo, China, la ruta de la seda. Se planteó en el foro el deseo de que la ruta de la seda pueda llegar, por vía marítima por supuesto, hasta América Latina. Y se ha ido configurando esta idea. Para conversar sobre este tema, el próximo conversatorio de Escáner Internacional en el Bar Inglés, el jueves 8 de febrero a las 19 horas, con ilustres panelistas invitados para conversar sobre las relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe, y para ver cómo van a evolucionar estas relaciones comerciales a pesar de la terrible oposición de la Casa Blanca mientras Donald Trump esté allí en el gobierno. El mismo Donald Trump fue descalificado como mediador en el conflicto de Medio Oriente por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, quien rechazó la oferta de mediación de Trump en el conflicto. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, está esta semana en Israel después de haber visitado Jordania y antes de visitar Egipto. Jordania y Egipto indicaron en conjunto su apoyo a una solución con dos estados y apoyaron a Mahmoud Abbas en su declaración en la que plantea que Donald Trump no es un mediador creíble, no es un mediador calificado por diversas declaraciones que ha hecho. Digo declaraciones porque acciones no las hay, son solo declaraciones. Y al respecto, recordemos que Israel y Jordania estaban pasando por una ruptura temporal de relaciones diplomáticas que se terminó la ruptura. ¿Cómo nació esta ruptura de relaciones diplomáticas? El ejército de Israel, por error, mató a 3 ciudadanos jordanos en la capital de Jordania. O sea, estamos hablando de soldados que estaban presentes en la embajada de Israel, no que hayan llegado desde Israel, y por algún error mataron a 3 ciudadanos jordanos. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió disculpas públicas a Jordania por este hecho y prometió compensar a las familias de las víctimas. De manera que esta acción de Israel, que merece todo respeto, no por haber matado a 3 civiles, sino que por tener la altura de mira de pedir disculpas y ofrecer indemnización a las familias de las víctimas, lo que rara vez ocurre en un conflicto armado. Entonces las relaciones
entre ambos países que nacieron con el Tratado de Paz de 1994, firmado por Israel y Jordania, vuelven a su normalidad y ambas embajadas en ambos países van a volver a funcionar normalmente. Sin embargo, Jordania, lo decíamos, y Egipto niegan la posibilidad de que Donald Trump sea un mediador creíble en el conflicto con Palestina e indican que apoyan una solución con dos estados. Nosotros nos veremos la próxima semana y el jueves 8 en el Bar Inglés a las 19 horas para conversar sobre las relaciones diplomáticas entre América Latina y fundamentalmente Chile, puesto que será en Valparaíso, y China, el futuro de estas relaciones, las causas, las consecuencias y lo que los países de América Latina pueden esperar de un incremento de las relaciones comerciales con el gigante asiático. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.